Vamos a dar la anteúltima charla y a ver si podemos ir rápido y si salís todos antes, que supongo que tendréis ganas. Mi nombre es Enrico Villanueva, soy biólogo y estudiante de doctorado en la Universidad de Barcelona, asociado al Hospital Clínic, y os voy a hablar sobre investigación y ensayos clínicos con humanos. Y la visión que seguramente tenga la mayoría de la gente es esto. Vamos a llegar ahí. Y lo primero que me pregunté, cuando me dijeron, ¿quieres dar una charla? Dije, sí, sobre esto, y luego dije, bueno, ¿por qué voy a dar una charla sobre esto? Y buscando un poquito de información sobre cosas que, o bien el conocimiento deriva de investigación con humanos, o directamente que implica la investigación con humanos, a nada que te metes en internet y empiezas a hacer 4 preguntas, encuentras barbaridades como estas. Que el SIDA, por ejemplo, es un invento de fanáticos eugenésicos para potenciar el condón y reducir la natalidad. Cuando el SIDA se han hecho estudios en humanos y se ha demostrado que el VIH provoca SIDA. Los chemtrails, estas estelas de aviones que tenéis por aquí, que la gente dice básicamente, cada uno se inventa su propia teoría, hay desde control mental hasta vacunaciones forzosas, control de clima, bueno, barbaridades varias. Problemas, ya que son problemas de salud, porque puedes decir, vale, si quieres creer, creo y hago lo que me da la gana y tú no me dices a mí lo que tengo que hacer, vale, pero el problema es cuando te dicen que el agua, el bicarbonato de sodio y el limón curan el cáncer y tú dejas de tomar quimioterapia y te mueres, pues eso ya empieza a ser un pequeño problema. O que no es necesario vacunar a gente, cuando el sarampión debería estar erradicado, vuelve a haber casos de muerte por sarampión. Entonces ya estamos hablando de problemas. Para mí la causa de esto, tanto de la gente que cuelga esta información, como de la gente que se la cree, para empezar hay miedo. Miedo a lo que puedan hacer con tu salud, miedo a lo que puedan hacer contigo. Y después hay desconocimiento. Y asociado a falta de espíritu crítico. O ser un huevón y creerte lo primero que te aparezca. Y como todos sabemos, el miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio al sufrimiento. Esta gente es gente que sufre, no somos hijos para colgar esta información. Y entonces, como vamos a empezar contando la historia de por qué la gente tiene miedo, y vamos a empezar con una historia de miedo, pues qué mejor manera de empezar una historia de miedo con nazis zombies o directamente nazis. Y es que esta historia, la investigación con humanos no comienza con los nazis, pero sí que tiene un punto de inflexión tremendo con el doctor Mengele, que podría ser uno de los mayores energúmenos de la historia, por usar una palabra que luego no me digan algo. Este hombre trabajaba en Auschwitz, hacía sus cosillas en Auschwitz, haciendo grandes barbaridades con la gente, sin ningún tipo de justificación. Por ejemplo, este hombre inyectaba diversas sustancias en los ojos de la gente para intentarles cambiar el color. La gente siempre eran judíos, casualmente. Nos metían barreños con agua fría y veían cuánto tiempo tardaban en morir por congelación. Cogía gemelos e intentaba juntarles las venas para conseguir siameses, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser muy europeocentristas, pero hay un señor casi aún peor, que es el Shigeru Ishii, este japonés que trabajaba en el escuadrón 231, que hacía lo mismo con chinos, solo que una burrada de ellos, miles y miles de personas. ¿Qué pasó? Pues por suerte esta gente perdió la guerra y se realizó el juicio de Nuremberg, o el juicio de los doctores, donde mucha de esta gente fue juzgada. Casualmente el doctor este no. El doctor este se escaqueó, vivió en Buenos Aires, si no recuerdo mal, en Argentina, tan tranquilo que volvió a tomar su verdadero nombre, incluso volvió a Suiza a visitar a su hijo. O sea, a este hombre no le pasó absolutamente nada. Pero sí que se tomaron unas decisiones importantes en el juicio de Nuremberg, que acabaron derivando en el Código de Nuremberg, en el 47, y cosas tan sencillas como que la gente que participa en un ensayo tiene que ser voluntaria, ¿vale? Antes no. Para ser voluntario tienes que saber que estás participando en un ensayo. Para empezar, entonces, todas estas cosas que nos venden de nos están haciendo algo, es muy difícil ocultar las estelas de aviones, están ahí. A ti te han informado que estás participando en un estudio, podrían ocultarlo seguramente, ya lo veremos más adelante, pero cae por peso. Que tiene que tener beneficios para la sociedad. ¿Qué beneficios tiene juntar las venas de 2 personas e intentar hacer un siamés? O sea, es que eso es una aberración, no tiene ningún sentido ni beneficio. Y que los resultados previos justifiquen un estudio. Yo no puedo decir que seas así, empiezas a volar y cojo 200 personas que estén dispuestas, las tiro con un rascacielos y ya no vuelvo a ninguno, pues el estudio sale que no.
Vale, tiene que haber una evidencia previa de que haciendo así puedes empezar a echar vuelo. Que sufrimiento, evitar el sufrimiento innecesario, y otra cosa importante, salir del estudio. Yo puedo decir, sí, quiero entrar al estudio, y de repente veo la aguja y digo, no, ya no quiero estar en el estudio. Puede salir. Y la competencia del investigador. Tanto es así que en el 53 se crearon comisiones para, bueno, ver que estas cosas realmente se cumplían. El problema, que las comisiones eran de los propios que querían hacer el estudio. Es decir, si a mí me interesa hacer un estudio, pues que voy a tirar para adelante como pueda. Y seguía teniendo problemas. No sé si podéis leerlo, supongo que sí. Desde aquí, dos casos del 63, horribles también, en el que, por ejemplo, en nuestro hospital de Brooklyn se les inyectaron a pacientes ancianos debilitados células cancerígenas para provocar los tumores, entre otras cosas. Que se ve aquí que algo seguía fallando. Pero lo que ya marcó otro punto de inflexión tremendo, la gota que colmó el vaso, fue el caso Tuskegee, que no sé si conoceréis alguno. Esto es un estudio que duró 40 años, que empezó en el 32, cuando empezaba a haber sífilis con pacientes afroamericanos. Y se vio, no se sabía cómo avanzaba la sífilis, ¿vale? Entonces empezaron a coger gente y era, bueno, a ver qué iba pasando, cómo avanzaba la enfermedad y tal. ¿Qué pasó en medio del estudio? Pues que en el 47 se vio que la penicilina curaba esta enfermedad. Y que se hizo mal, que no se les informó que había tratamiento. Hasta el 72, cuando se filtró en la prensa. Después de muertes, grandes escándalos, fue portada en muchos periódicos y sirvió, entre comillas, para que en el 78 se creasen lo que serían los principios de ética médica, que hoy en día ya rigen. Que son de sentido común, pero bueno, empiezan, son 4, 2 y 2. Los de bien común, que es, en la justicia todo el mundo tiene los mismos derechos, no puedes excluir ni incluir a nadie porque sí. Y eso también implica otra cosa, que es que aquel que vaya a recibir el tratamiento tiene que participar. Por ejemplo, pastillas anticonceptivas, ¿tiene algún sentido que lo tomen los varones? Ninguno. Por tanto, ellas participan en el estudio. Viagra, ¿tiene algún sentido que participen ellas? Pues lo mismo. O el de no maleficencia. No hacer daño haciendo daño, como decía Mengele, pero tampoco por omisión. Es decir, si no te digo que hay un tratamiento, o no te doy el tratamiento, esto también es hacer daño. Y los dos de vida individual, que son el de autonomía, es decir, tengo capacidad de decidir, y luego se hace el consentimiento informado, que ya hablaremos, y el de beneficencia. Porque este último no es obligatorio. Porque a veces tú quieres tratar, o sea, quieres ensayar que algo no sea tóxico en pacientes sanos. Aquí no le vas a hacer nada bueno, porque bueno, más adelante esperas que tenga un bien para la sociedad. Y están jerarquizados. ¿Qué pasa? Que todas estas leyes no están muy arraigadas en la sociedad. La gente no conoce su existencia principalmente porque son muy nuevas, la mayoría de ellas. Hasta el 82 no se instalaron en España los comités éticos de investigación. Más recordado por Naranjito, seguramente por vuestros profesores. En el 90, la ley de medicamento en España. 95, guía de buenas prácticas. 97, reúne la Declaración Universal del Genoma y Derechos Humanos, que coincide con Titanic igual la fecha de nacimiento de alguno de los presentes. Y es que es en 2007 cuando se hace la versión definitiva de la Ley de Investigación Biomédica. Y 2007 lo tenéis ya que tener bastante presente. Estreno de Spider-Man 3, Piratas del Caribe 3 o Transformers. Esto es hace 2 días. Entonces, la gente pensaba que se hacían cosas sin ley que te amparase. ¿Qué armas hay hoy en día? Hoy en día ya no puedes coger a una población sin más, no decirle nada, meterle algo y se acabó. ¿Vale? Está mucho más regulado. ¿Qué hay? Sobre todo, 2 armas para evitar estos desastres. Los comités de ética y el consentimiento informado. Los comités de ética ya no son yo me apetece, yo miro, si más o menos lo he hecho todo bien, ahora tira para adelante. Sino es gente de todos, gente de muy diversos ámbitos, ajena al hospital, que se encargan de evaluar que el estudio tenga justificación, que los datos estén protegidos, que tengan pies y cabeza. Y después el consentimiento voluntario informado. ¿Qué quiere decir el consentimiento informado? Tienes que decirle a una persona de qué va el estudio. Y la persona te tiene que entender. Y la persona tiene que estar de acuerdo. Y además va a ser anónimo. Bueno, anónimo. El investigador va a saber quién es, pero no va a ser público. ¿Por qué? Porque el estudio puede implicar cosas que tú no quieres que se sepan. Imagínate que tiene que ver, yo qué sé, con pacientes con SIDA. Tú no quieres que sepan que eres seropositivo. Eso tiene que estar callado. Y cuando digo que es importante que sea entendido, que está regulado por ley, es que no vale esto, ¿vale?
La mentira más grande es he leído y acepto los términos y condiciones de uso, que hemos hecho todos. Sí, siguiente, acepto, finalizar. Esto no vale, porque te puede pasar esto, ¿vale? Que acabes de aceptar donar todos tus órganos vitales, pertenencias y dinero. Te puede acabar muy mal. No, en realidad te acaban haciendo preguntas. Al final tienes que tenerlo todo muy claro y puedes salir. Entonces, vale, vamos a suponer que yo, que trabajo en un hospital, quiero llevar a cabo un ensayo clínico con humanos. ¿Qué tengo que hacer antes de llegar al ensayo clínico? No es tan fácil como decir, como lo que veíamos antes del bicarbonato, de decirles, bueno, pues tú tienes cáncer, tómate este bicarbonato, un poco de limón y tal y te curas. No, hay que haber evidencia previa. Y para eso, primero, estudiar muchísimo, mirar todo lo que se ha hecho antes, porque tú has tenido una buena idea, lo más seguro es que alguien haya tenido la misma idea que tú, o mejor antes. Entonces, primero mirar qué hay. Si efectivamente es una buena idea y consigo dinero, puedo empezar a darle forma a esa idea y empezar los primeros modelos informáticos. Si consigo aún más dinero, tal vez pueda empezar a hacer ensayos con células humanas y empezar a ver si eso tiene forma. Si consigo mucho más dinero, y fijaos que el dinero va siendo importante, puedo empezar a hacer ensayos con animales. Estos son unos ratones bastante feos que tenemos, que no tienen sistema inmunológico, que usan mucho en ciencia. El problema después es que hace falta aún más dinero y mucha burocracia y tal vez empiece a conseguir entrar en un ensayo clínico. Las fases del ensayo clínico son 4, ¿vale? Primero, miro en pacientes sanos, ¿vale? Que sea tóxico o no. Y está bastante nervioso. Bien. Esto habitualmente es difícil porque básicamente se busca gente sana y esos voluntarios suelen ser chavales de universidad, que tú estás en un departamento y te dicen, oye, ¿quieres meterte tal? Bueno, venga, va, tira para adelante. Eso no tiende a representar a la población para nada, pero bueno, se suele hacer así. La fase 2, aquí es cuando estás un poco cruzando los dedos porque es cuando cae la mayoría, que es cuando comparas si tu tratamiento es mejor al de referencia, al que se suele usar. Y aquí, pues suele ser a veces que no, y ahí es bastante. Y en la fase 3, ya se cogen estudios internacionales. Y si esto te sale bien, pues ya está. Básicamente en el cuarto caen muy pocos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, cojo a ti, te mío, esto funciona, N igual a 1, cojo 2 pacientes, tira muy bien, ahora tengo un medicamento. No. Es un proceso muy, muy largo y que tiene muchos problemas. Para empezar, hace falta una cantidad tremenda de dinero. Cuando digo mucho dinero, aquí se ve hasta el año 2000, pero esto ha seguido creciendo y se calcula que hoy en día para sacar un medicamento al mercado, desde que yo tengo la idea, me hace falta unos 1.000 millones de dólares. Esto es una cosa que la mayoría de gobiernos no pueden hacerse cargo. Por eso está en manos muchas veces de fuentes privadas. Después que conseguir los voluntarios suele ser muy difícil. Porque la gente, sobre todo en las primeras fases, es, ¿te quieres meter esto? Bueno, ¿qué es esto? ¿Vale? Y después, ¿cómo se lo explicas? Gente que igual no sabe ni leer, depende del tipo de tratamiento. Porque si es una enfermedad del tercer mundo es muy difícil que esas personas estén informadas. Explicarles lo que va a ser es complicado. Y con que lo comparas. Durante el ensayo clínico hay otros problemas, que es que tú quieres hacer las cosas bien, pero imagínate que el que tiene que dar el tratamiento no te hace ni puñetero caso, y estos serán casos. Hay un caso, por ejemplo, no tenemos nombres ni de centros donde trabajan, pero un médico que el doble ciego, él cerraba los ojos, metía el tratamiento en un bote y el otro tratamiento en otro, hacía así, cogía uno y se lo daba al paciente, sin llevar ningún tipo de control. O sea, esto es una persona que, bueno, esta persona evidentemente ya no puede seguir ejerciendo ensayos clínicos, ¿vale? O que el paciente no sigue el tratamiento, tú le das un tipo de tratamiento y el paciente dice, 1 cada 2 días no sé qué para curar no sé qué, y el paciente, sí, ya me encuentro bien, dejo de tomarlo. Y el ensayo, que te cuesta 1.000 millones, se va a la mierda, por una persona que decide no hacer las cosas bien. O, como pasó en el caso de Tuskegee, que de repente dices, uy, mira, esta enfermedad ha sido erradicada completamente porque he descubierto mañana. Bueno, ahí está bien, tu tratamiento funciona, o sea, termina, pues el clínico se va al garete, pero por lo menos ha curado la enfermedad. Y esto da mucha rabia. Tanta rabia que hay figuras y hay empleos del propio investigador. Hay una figura que se llama Medical Advisor, monitor de ensayos clínicos, que son empleos que se basan básicamente en ir visitando a la gente que lleva los ensayos y diciendo, lo haces bien, está todo en orden, estás seguro, enséñame los papeles, porque tiene su complicación. E incluso después de realizar el ensayo clínico. Por ejemplo, una mala interpretación de los datos. Se hizo hace años un estudio que decía que consumir café generaba cáncer de páncreas. Bueno, automáticamente muchísima gente que al consumir café cayó, bla, bla, bla. ¿Qué pasaba aquí? Que estos datos se interpretaron mal.
Porque la gente que más café tomaba también era la gente que más fumaba, y era el fumar lo que provocaba el cáncer. Entonces, la interpretación de los datos, y si hay alguna otra variable, también es muy importante. O presiones externas. No quieren que se publiquen algunas cosas, no se quieren. Por ejemplo, esto es un artículo de 1950 que se ve horrible, que es el primer artículo que une fumar con cáncer de pulmón. Bueno, en 1950 las tabacaleras tenían una fuerza inmensa y no interesaba. Porque claro, si dices esto, de repente la gente deja de fumar. Entonces, hay presiones para que eso no salga adelante. Aunque al final salió y hoy en día todos sabemos que esto es así. ¿Qué te salga que no? Tú puedes currarte un ensayo inmenso, gastarte una pasta y de repente tu medicamento no hace nada. Pues hace falta publicarlo, ¿por qué? Para evitar temas de no maleficencia. Igual alguien después quiere hacer otro ensayo y para qué tiene que volver a buscar voluntarios y gente meterse cosas que ya se sabe que no pueden actuar. Entonces, es necesaria la publicación de resultados negativos. Y después ver, imagínate que tus resultados negativos pasan una cada 10.000 personas. Hasta que no está en el mercado y de repente empiezan a salir casos extraños, que eso se regula, no es capaz de detectar. Para evitar estas cosas, o hoy en día, ¿qué se hace? Pues lo principal es la transparencia. Hoy en día no hay ensayos clínicos que no estén registrados, ¿vale? Esto lo cogí el domingo, creo, y actualmente hay 140.246 ensayos clínicos en 182 países, ¿vale? O sea, yo puedo saber qué ensayos clínicos hay. No las estelas de aviones, no las vacunaciones, no sé. Cada ensayo que se vaya a hacer tiene que salir en una base de datos que es de acceso público. Y un mito que se suele pasar es, por ejemplo, que África es el gran laboratorio del mundo. Y eso lo he oído muchas veces, los ensayos se hacen en África, porque allí puedes hacer lo que te dé la gana, porque no sé qué. Aquí veis el número de ensayos clínicos que se están realizando en el mundo, dividido por, bueno, países no, medio continentes, en algunos casos países. Y en África se hacen muy poquitos. Principalmente, ¿por qué? Porque la mayoría de ensayos de investigación con humanos se hacen para curar enfermedades del primer mundo. Enfermedades nuestras. ¿Para qué vas a tener más de obesidad cuando ahí no hay huesos? O hay muchos menos. No puedes. ¿Y por qué se hacen para enfermedades del primer mundo? Porque son los que pueden pagar los medicamentos. Básicamente. No suele convenir tanto hacer medicamentos para gente que no puede pagarlos. Simplemente por intereses económicos. Aunque se hace, por ejemplo, para la malaria. El número de ensayos clínicos ha ido aumentando bestialmente a lo largo de los años, hasta lo que tenemos hoy en día, y se proyecta que siga creciendo. ¿Eso quiere decir que ya se ha solucionado todo? Ahora hacemos un montón de ensayos clínicos, los hacemos bien, está regulado y todo funciona de maravilla. No. Esto es un caso del año pasado, en el que la Pfizer tuvo que, bueno, fue a juicio, porque no reconoció unos casos de una muerte de 11 niños, hasta que lo llevaron a los tribunales y acabaron teniendo que pagarlo. O un caso mucho más cercano, en Madrid, un médico decidió saltarse la torera, lo de consentimiento informado, de los comités éticos, esas son tonterías, pero a ver, tú tienes que pensar con un poco de cabeza. ¿Qué pretendes conseguir después de hacer un ensayo clínico? O publicarlo, o sacar un medicamento. Se va a saber. No te lo vas a callar y decir, uy, he hecho un ensayo clínico, me voy a mi casa, qué bien. Hostias, vas a sacarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando salieron los artículos, llega al hospital y dice, yo no revisé eso. Y después de todos los antecedentes históricos que hay, la condena suele ser importante en esto. Y entonces, muy rapidito, para mí, las conclusiones de esto es que la investigación con humanos tiene un pasado, sí que es muy duro, ha habido grandes barbaridades. Pero que la generación también de conocimiento nuevo tiene unas normas muy estrictas. No vale que yo te cojo a ti y te digo, va, esto te cura tal, lo miramos contigo, más o menos funciona, tira para adelante. Habéis visto que hay que seguir unos pasos muy largos, que requieren mucho tiempo y mucha gente. Que ya hay suficientes problemas reales. Estos dos escándalos últimos, o todos los que ha habido a lo largo de la historia, como para inventarse problemas nuevos. O sea, si quieres problemas y denunciar a alguien, ya puedes hacerlo. Si seguramente hay casos reales. ¿Para qué te vas a inventar algo nuevo? Y que hoy en día existen mecanismos de regulación, que no es como antes que podías hacer, no lo que querías, pero era más sencillo, pero que sigue siendo necesario estar atento frente a posibles nuevas vulneraciones. Y sobre todo remarcar, yo creo que algo que vale para todas estas charlas, y es que el acceso público a la información y la educación de la población son mejores armas para evitar abuso de poder. Tú tienes que saber tus derechos. Tú tienes que saber que tienes que firmar un consentimiento cuando van a investigar. Tú tienes que saber que ese consentimiento lo ha llevado un comité.
no vale. Si tú no tienes ni idea de algo, te pueden vender la moto, ya sea con astrología, ya sea con homeopatía, o ya sea con cosas más graves para tu salud, como pueden ser, pues eso, que el bicarbonato por el cáncer. Y bueno, como quería ir salir pronto, le he metido un poquito de velocidad, así que lo único, si queréis un poco de debate, se puede hacer, por ejemplo, derivados del señor Mengele, de los experimentos de este nazi. Hoy en día sabemos bastantes cosas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en el salvamento marítimo a dar a una persona por muerta? ¿Qué habría que hacer con este conocimiento? Se consiguió mediante estudios no avalados. ¿Se tiene que olvidar, hacer como que nadie hubiese pasado, o se tiene que usar? ¿Cuántos creéis que este conocimiento debería de ser usado? ¿Cuántos creéis que este conocimiento debería ser obviado porque se hizo de manera no legítima? Bueno, no está mal. ¿Cuántos no saben o no contestan? No saben o no contestan ¿por qué? Pero estos resultados hoy en día se siguen usando. Estos resultados se usan porque hay mucha gente que lo pasó muy mal, se obtuvieron estos conocimientos y no valdría de nada obviarlos. Pero eso no quiere decir que se justifiquen resultados nuevos. Un principio importante es el de la autonomía. Pero si yo estoy desesperado por participar en un resultado, en un ensayo clínico, porque me han dicho que mi cáncer es terminal o por lo que fuera, ¿soy realmente libre de elegir o necesito la pasta? No os lo he dicho, pero por participar en muchos ensayos se paga. No te pagan por participar en sí, sino por las molestias que pueda acarrear. Una persona que necesita la pasta es libre, podría ser, es legítimo que cobre. O vosotros, me refiero que la mayoría no tendréis 18 años, ¿podéis participar en un ensayo clínico? ¿Cuántos creéis que sí? ¿Cuántos creéis que no? ¿Cuántos creéis que sí, pero con el consentimiento de vuestros padres? ¿Y cuántos creéis que vuestros padres os pueden obligar? A partir de los 12 años ya nos pueden obligar. Hasta los 12 años hay que escuchar al menor, por ejemplo. Y a partir de los 16, tú tienes bastante peso, aunque no puedes entrar necesariamente. Y bueno, si queréis luego una mesa redonda charlamos un poquito más.
la semana que pasé un vídeo en el que a la vostra vista la posició una mica antagònica que volem prestar una mica atenció i volem explicar perquè convingui d'aquest vídeo de les enterrades. ¿Os habéis parado a pensar qué es lo que coméis cuando abrís una bolsa de palomitas? Puede que esté hecha con maíz transgénico o puede que no, pero es muy difícil saberlo realmente. Según una encuesta del Eurobarómetro, la mayoría de los europeos no quiere maíz transgénico en sus casas, pero lo tienen muy complicado a la hora de saber si verdaderamente tienen organismos modificados genéticamente en los productos que están comprando. En el reportaje de hoy vamos a intentar explicaros qué es un transgénico, qué consecuencias tiene para la salud y para el medio ambiente y cómo podemos hacer para mantenerlos alejados de nuestras neveras. Los defensores de los transgénicos, organismos manipulados genéticamente, prometen que estos serán más nutritivos, aumentarán las cosechas y disminuirán el uso de químicos, y que por tanto son la solución para el hambre en el mundo. Deberíamos, según ellos, aceptar los riesgos que conllevan, bajo la idea de que todas las tecnologías tienen riesgos y siempre hay quienes no comprenden la ciencia y se resisten a los cambios. La realidad de los transgénicos es, sin embargo, muy distinta. Nos muestra que no cumplen con ninguna de estas promesas, ya que producen menos, usan más químicos y generan nuevos problemas ambientales, además de poner en peligro nuestra salud. Además, crean más desempleo y marginación, concentran la propiedad de la tierra y aumentan la dependencia económica, y contaminan cultivos esenciales como el maíz. Motivos más que suficientes para rechazar los productos transgénicos. La ingeniería genética se basa en más incertidumbres que conocimientos. Los transgénicos son organismos a los que se les ha insertado material genético, generalmente de otras especies, por métodos que jamás podrían ocurrir en la naturaleza. Se cultivan a gran escala transgénicos que van a parar a nuestros alimentos, medicinas y a la biodiversidad. La tecnología de la ingeniería genética tiene tantos efectos colaterales impredecibles que no podría llamarse ni ingeniería ni tecnología. Si usted fuera a una tienda y viera un anuncio de galletas que dice "no hay pruebas de que sean malas para la salud", ¿las compraría? Seguro que no. Por supuesto, la industria biotecnológica no está buscando estas pruebas negativas. Científicos independientes han encontrado resultados alarmantes como alergias en campesinos debido a la inhalación de polen de maíz transgénico. Pero la verdadera caja de Pandora son los efectos impredecibles. Ni los que generan transgénicos saben qué efectos pueden tener en la salud humana y animal. Muchos estudios confirman daños en órganos internos como pulmones, hígado y riñones de ratas alimentadas con transgénicos. No hay casi estudios sobre los impactos en los cultivos y en el medio ambiente. Sin embargo, está demostrada la contaminación transgénica. Una vez que los transgénicos son liberados, contaminarán los demás cultivos, por polen, viento e insectos. A pesar de las medidas, tanto las mías como las de los vecinos, las recomendaciones que hacen de 20 metros de distancia más 4 líneas de perímetro de mencionar no transgénico, que dicen ellos que eso es la leche para que no se te contamine, resulta que yo tuve contaminación. En varias de las plantas de maíz contaminadas que se han descubierto en México se notaron deformaciones. Las grandes empresas sostienen que los transgénicos pueden acabar con el hambre en el mundo. Pero, ¿qué tienen de cierto? La verdad es que nada, es justo lo contrario. Solo repiten este mensaje aconsejados por expertos en relaciones públicas. En realidad, los transgénicos aumentan el hambre,
ya que favorecen que las tierras pasen de ser propiedad de pequeños campesinos a grandes empresas. El hambre en el mundo tiene causas sociales, no de falta de producción. De hecho, hoy día hay producción alimenticia suficiente para alimentar a todo el mundo, pero está mal repartida. GM is not a solution to hunger, first and foremost, because it's focusing on 4 crops. Cotton, you don't need cotton, corn and soya and canola, which are going either to feed cattle in factory farms, or are going to drive cars through biodiesel and ethanol. This is not food for people. Also, because genetic engineering is a violent technology, you shoot a gene through a gene bank into a cell. Desde que Estados Unidos comenzó con los transgénicos en 1996, el uso de agroquímicos aumentó en 23 millones de kilos. Los cultivos transgénicos también producen menos. El cultivo más extendido, que es la soja tolerante a herbicidas, produce entre de un 5 al 10% menos que la soja no transgénica. Las semillas transgénicas son más caras que las convencionales. Esto hace que en algunos casos, aun cuando haya un pequeño aumento de producción, este no compensa el gasto extra en semilla. Cotton seed used to cost 7 rupees if it was purchased, 0 rupees if it was the farmer's own seed. BT cotton seed was costing 17,000 rupees per kilogram. It needs 13 times higher pesticide spraying. La industria biotecnológica arguye que esto no puede ser verdad, porque entonces los agricultores estadounidenses no usarían estas semillas. Lo cierto es que la mayoría no pueden elegir. Ya no tienen sus propias semillas. Hay falta de opciones en el mercado y tienen fuertes ataduras con las multinacionales semilleras. Prácticamente todos los cultivos transgénicos en el mundo están en manos de 5 empresas transnacionales. Solo una de ellas, Monsanto, controla más del 90% de las ventas de agrotransgénicos. Las mismas empresas controlan la venta de semillas y son las mayores productoras de agrotóxicos. So when Monsanto says this is for helping the farmers, they're hiding the fact that they're squeezing the farmers dry. Aceptar la producción de transgénicos significa entregar a los agricultores de manos atadas a las pocas multinacionales que dominan el negocio y poner en peligro la soberanía alimentaria de los países. Y de hecho la prueba la tenemos en países como la India, como África, en los que hay un montón de algodoneros. El año pasado las cifras fueron en India de 1.500 suicidios por parte de algodoneros porque perdieron sus tierras y perdieron su casta en la India por el tema de los transgénicos. A las grandes empresas del sector agroindustrial, los transgénicos les interesan porque suponen una fuente de poder monopolístico. Cada vez que un agricultor planta una semilla transgénica, debe pagar a una de estas empresas. En España, la situación de los organismos modificados genéticamente es cada vez más insostenible y la sociedad civil en su conjunto reclama cambios urgentes. Hace solo unas semanas, más de 8.000 personas se manifestaron en Zaragoza para pedir el cese de este cultivo en nuestro país. España no debe de seguir en esta actitud de permisividad con respecto a los transgénicos y ser el país en el que más transgénicos se cultivan. Que haya políticos y científicos que están en la misma onda, que incluso te pueden atacar a ti, que no conoces el tema, que dices cosas que no son reales, que es exactamente al contrario, pues la verdad es que eso sí que me agravia y si pudiera legalmente hacer algo lo haría. España es el único miembro de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. La complicidad entre los gobiernos y la industria de la biotecnología sigue haciendo posible que los transgénicos sigan comercializándose libremente bajo el amparo de la ley, puesto que previamente a su comercialización ya se habían eliminado las evaluaciones de riesgo en la autorización de muchos productos transgénicos. Para detectar si hay transgénicos, dependemos
la propia empresa que los produce nos entregue la información. Los alimentos transgénicos que ya estamos comiendo no están etiquetados como tales, por lo tanto, no tenemos manera de identificarlos o evitarlos. Tampoco se puede hacer un estudio epidemiológico para ver qué efectos podrían tener sobre nosotros. Por lo tanto, en ningún caso merece la pena correr tantos riesgos innecesarios. Bé, després d'aquest documental, ara Miquel Mulet. Hola, ¿qué tal? Hola, doncs jo vinc a parlar-vos de transgènics. Heu vist un vídeo i tal, igual vos ha agradat, igual no. Suposa que assumireu que és veritat tot el que conta. Llavors el que vaig a fer jo és parlar-vos una mica en general de lo que són els transgènics i dir-vos què diu la ciència respecte als transgènics i d'algunes de les afirmacions que s'han fet. Òbviament no totes, perquè encara que el documental són 10 minuts, potser en caldrien 4 hores. Jo diu-vos que quan el vaig veure vaig començar a apuntar tot el que es podia dir i quan ja portava 2 folios vaig dir, ja ho contaré de meu. Llavors, com estic a Catalunya i hi ha molta polèmica, sobretot a la premsa de Madrid, que m'han ficat la foto del rei, doncs mira, jo vaig a començar amb la foto del rei. Au, ja tenim el rei. Vale, podem començar, no? La premsa de Madrid no va queixar-se. Bueno, sense agricultura, res. Ese és el lema de l'Escola d'Agrònoms de la Politécnica de Madrid i realment és cert, és dir, tot el que som li ho devem a l'agricultura. Esta és una notícia de fa temps que vaig ir al diari. Diu que havien vist en una cova a l'antiga Xina que el grossor de les estalagmites tenia que veure amb les crisis polítiques. És a dir, que l'any que l'estalagmita era més fina era l'any que li tallaven el cap a l'emperador, l'any que l'estalagmita era més grossa era un any que no anava bé. Clar, això no és que les estalagmites serveixen per saber història. Simplement l'any que l'estalagmita era més grossa era l'any que plovia més. Era l'any que n'hi havia més collita. Quan l'estalagmita era fina, era any de sequera. Quan hi havia una sequera n'hi havia fam, i quan hi havia fam n'hi havia crisis polítiques. De fet, una civilització, l'únic que se la pot carregar és que una civilització pot sobreviure guerres, pot sobreviure epidèmies, el que faci falta. Però una sequera no pot sobreviure. De fet, els maies es van extingir per culpa d'una sequera, que per lo vist eren molt bons en la cosa del fi del món, bueno, molt bons no, perquè també van fallar, però per la cosa de fer ploure no servien massa. Bueno, l'agricultura porta 10.000 anys, llavors les plantes que ens alimenten ixen d'algun lloc. El blat, que forma part del pa, de la pasta, i que és un dels aliments bàsics, bueno, doncs el blat és un Frankenstein, vull dir, no és una espècie natural. El blat ve de la hibridació entre una planta que es diu Triticum urartu, que és una planta silvestre, i un antepassat que no es coneix. I d'ahí ve el blat d'Emer, o el trigo d'Emer, que és una varietat antiga, que ja està en desús. Ese és l'antepassat del blat que s'utilitza per fer pasta, per fer fideus, sèmola, etc., que té 2 genomes diferents
gems fusionats, és a dir, són dos plantes diferents que s'han fet una. Bueno, doncs este trigo de M es va fusionar en una altra que és la Gilobstauchi i és el que va donar pas al blat modern, que és el que gastem avui dia per fer pa, que és el Triticum aestivum, que és una espècie que té 6 còpies del genoma, és un hexaploide. Espècies que en la natura no trobaríeu mai. Moltes voltes quan domestiquem una planta o domestiquem un animal, el que estem fent és impedir-li que torni a viure en la natura. Per exemple, això és un quadre de Velázquez que es diu Sebastián de Zarro, el enano. Lo que tenia Sebastià és una enfermedad genètica coneguda que es diu acondroplàsia, que és l'enanisme d'extremitats curtes. És el típic enanisme que, diguem, tenen el cap i el tors d'una grandària normal, però són les cames i les potes són els que són curtes. Vosaltres diríeu que este gos és un gos que està malalt? Doncs té la mateixa enfermedad genètica que té la persona del quadre. És a dir, aquest gos s'ha seleccionat perquè tinga les cames curtes, però té les cames curtes perquè té un gen que no funciona i és exactament la mateixa enfermedad que té Sebastià, del quadre. En les plantes passa exactament el mateix. Les plantes silvestres estan pensades simplement per a poder propagar-se i tenen les llavors menudes, tenen molta fulla. En canvi, les plantes domèstiques el que volem és que tinguin el gra molt gran. Què passa? Que ja no poden viure en la natura perquè ja no poden competir amb les silvestres. I un dels casos més extrems és el de la dacsa, el del maïs. El que teniu a l'esquerra és una espiga de panís de les que es cultiva, que tots heu vist, la típica canya. El panís silvestre, este d'aquí, és una mala herba que es diu teosinte, que físicament no es pareixen res. Són moltes canyes que no donen apenas gra. Bueno, pues entre esta planta silvestre i esta planta domesticada n'hi ha 4 mutacions. 4 mutacions que els antics maies van seleccionar en un període d'uns 200 anys. Ara la tecnologia ens permet anar més ràpid i fer les domesticacions més ràpides. Per exemple, des de fa 50 anys n'hi ha una tècnica que es diu mutagènesis induïda que consisteix en ficar les llavors en radioactivitat o en agents químics i fer que canvien molt ràpid per a seleccionar els canvis. Això que sembla tan estrany, tan perillós i tal, porta fent-se des de fa 50 anys i és d'on han eixit totes les varietats d'arròs, totes les varietats de cigrons que teniu al supermercat. Ningú s'ha queixat d'això en els últims 50 anys. I tot el món està... Les varietats d'arròs que teniu són varietats, els pares o els abuelos dels quals han sigut tratats amb radioactivitat i s'han seleccionat aquelles que donaren millor gra o que tinguin alguna característica interessant. La fresa, de tota la vida, és un híbrid entre dos varietats, la Fragaria chiloensis de Xile i la Fragaria virginiana dels Estats Units, que la va fer el senyor de la foto, que és Antoine Duchesne, en 1766. Aquest és l'antepassat de la fresa actual. És a dir, són dues espècies que en la natura mai s'hagueren trobat perquè estan separades per 3.000 o 4.000 quilòmetres. Després es va fer una mutagènesis amb colchicina, que és un agent mutagen, i va donar lloc a la fresa moderna, que és la que trobeu als supermercats, que és la típica que la punta no s'ha tingut un poquet blanca, que es diu fresón de Douglas. Es diu fresón de Douglas perquè es va descobrir a la Universitat de Davis i era el cap del Departament de Ciència de la Fruta. Bueno, doncs la fresa moderna, que tot el món pensa que existís de tota la vida, és del 6 de juliol de 1979. És a dir, és més vella que vosaltres, però per exemple és més jove que jo. Llavors, el problema que tenim és que ara som 100.000 milions de persones i creixent, i llavors, home, n'hi ha que buscar menjar de tot. I clar, també n'hi ha un medi ambient. N'hi ha que intentar aconseguir menjar de forma que siga el més respetuós possible.
I entonces arribem a la tecnologia. La tecnologia dels transgènics existeix des de fa 20 anys en el camp, des de fa 10, bueno, existeix des de fa més, fa 30. En el camp, les plantes transgèniques fa 20, un poc més. I en el camp des de fa 17. I simplement consisteix en agarrar un fragment d'ADN d'un bitxo i clavar-lo en un altre. Ja està. És un mecanisme que en plantes és més fàcil que en animals, per això van eixir abans les plantes transgèniques que els animals transgènics, que també en tenim, i que l'únic que hem fet és redirigir un procés que existeix en la natura. Hasta que el que teniu és una bactèria, que es diu Agrobacterium, que quan infecta una planta el que fa és li fica una part del seu ADN en el genoma de la planta per a canviar-li, produir hormones i que produïsca les agalles. Qualsevol planta que vegueu que prop de la base té com un bulto o una agalla, això és un transgènic natural. Vol dir que és una planta que està infectada per Agrobacterium i que ha clavat els gens de la bactèria al seu genoma. Quan en el vídeo diu este proceso no existe en la naturaleza, este proceso existe en la naturaleza. De fet, l'únic que fem és llevar-li una part i ficar al gen que ens interessa. Però simplement el que fem és dirigir un procés que de forma espontània es dona. I nosaltres agarrem uno. En la naturalesa n'hi ha milers de processos que impliquen intercanvi de material genètic entre espècies diferents. Un dels exemples més llamatius és este. Este és un gusano de mar que es diu Elysia chlorotica. Com veieu, és verd. Bueno, un gusano verd tampoc té res de res. És un gusano i és verd, sí, no vol dir res. Bueno, té una peculiaritat. És verd perquè este gusano menja algues. Menja algues, les digerís i els cloroplasts es queden intactes. El que fa este gusano és puja a la superfície, pren el sol i els cloroplasts de les algues que s'han menjat fan la fotosíntesi i agarra sucre a partir dels cloroplasts ingerits. Però clar, això té un problema. Un cloroplast és un òrgan estrany. El més probable és que el sistema immunitari s'encarregara. La forma de mantindre el cloroplast actiu és que en el genoma d'este bitxo, de forma natural, per transferència horitzontal, s'han incorporat gens de l'alga. Diu-vos que quan diuen és un procés que nunca se da en la naturaleza. Mentida! Si dius això és que no tens ni punyetera idea de biologia, i no n'hi ha més. Estos son los transgènics que ja funcionen. Estos són, diguem, els que avui en dia ja es poden trobar. Tenim plantes resistentes a insectes, bàsicament estos són els que es sembren en Espanya, els que es sembren en la zona de l'Ebre. Plantes resistents a herbicida d'ample espectre, estos no es sembren en Espanya, però són els típics, per exemple, d'Argentina. Plantes resistents a virus o queridilles optimitzades per a la indústria del midó. N'hi ha més, però estos són els generals. Per què es gasten? Crec que la imatge és prou explicativa. A veure, si uno sembla transgènics és perquè vol, ningú l'obliga. Per molt que diguen que n'hi ha tal, que els països en desenvolupament, doncs no fotem. El principal consumidor i sembrador és els Estats Units, que pot ser qualsevol cosa menys un país en desenvolupament, crec jo. Per què ho gasten? Doncs molt fàcil. Este és un camp experimental. S'ha plantat la varietat que sembra en Espanya, el Mont 810, i la mateixa varietat sense ser transgènica. El Mont 810 el que porta és un gen de tolerància a insectes. I el camp no s'ha plantat. Si tu estàs en una zona on hi ha taladro, el que passa és que el camp no transgènic se te queda a Xina i el transgènic a Xina. Com evites això en el camp no transgènic? Ficant insecticida. Ficant insecticida que té un cost d'hores de feina, que té un cost ambiental de CO2, perquè tens que ficar-li gasoil al tractor, tens que fabricar l'insecticida. Simplement a Xina és més fàcil. Per què li surt al compte al pagès? Perquè és més barat. I simplement per això és per el que ho estan emprant. En els Estats Units, per exemple, si alguna volta aneu als Estats Units o a Xina, al Japó o a Vietnam i demaneu papaya, sobretot en Vietnam, papaya és la més típica,
teniu 50% de possibilitats, o hi ha més, de que siga transgènica. Per què és transgènica? Doncs perquè a principis, a l'any 2000-2002, van tindre una epidèmia de virus, tota la producció va estar a punt d'anar-se'n a fer punyetes i la Universitat de Hawaii havia desenvolupat una papaya transgènica que era tolerant al virus. Simplement la van sembrar, van fer front a l'epidèmia de virus i ara continuen sembrant-la com a forma de prevenir posteriors epidèmies. Bueno, este és el cotó, és el mateix, este és Bogar, vol dir que és també tolerant a insectes. Este, per exemple, no està permitit sembrar en Europa. Què fem? L'importem. El 50% de la roba que porteu és transgènica, està feta en cotó d'este. Per què s'estan sembrant transgènics? A veure, la gent no és tonta. Si algú ho sembra és perquè funciona, si no funcionara no ho gastaria, no n'hi ha més. Simplement estem estalviant tonelades d'insecticida i d'herbicida, havent aconseguit salvar collites. I salvar una collita és salvar el sostén d'una població. I havent tingut un augment de productivitat que ha aconseguit que alguns aliments bàsics es mantinguin a preus baixos, perquè si puja el preu de la dacsa, això vol dir que molta gent passa fam. N'hi ha més aplicacions que no són conegudes, que són més específiques, que no estan en camp, però de les que mai es parla. Per exemple, com podria ser fitoremediació, biofactories o moltes aplicacions industrials. Per exemple, n'hi ha una empresa a València que es dedica a descontaminar sòls contaminats per metalls pesants. És a dir, sòls on ha hagut indústria, a voltes tenen quantitats altes d'arsènic o de zinc, o sobretot de níquel i cadmi,